Como saben, los pastores no se encuentran y me han dado el privilegio de compartir con ustedes el tema de esta mañana. Sabemos que este es el día del Señor, ¿verdad? Dios ya tenía marcado que estuviéramos aquí en este día y nada es casualidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Preparémonos pues para recibir las cosas hermosas que tenga Él para el día de hoy. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos profundamente el gozo de tu presencia. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, tu dirección para que tu palabra sea hablada y revelada a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Dios, el juez justo de toda la tierra. Dios, el juez justo de toda la tierra. En esta palabra hay enseñanza de parte de Dios en términos de Dios como juez, ¿verdad? Sobre entrar a las cortes del cielo, porque si hay un juez, hay un juzgado, hay cortes, para otorgar el derecho legal a Dios de dar un veredicto a nuestro favor, ¿verdad? De darle el derecho legal a Dios para poder perdonarnos y contestar nuestras oraciones. Seguramente todos hemos experimentado en alguna ocasión esa frustración de que en ocasiones no son contestadas nuestras oraciones y nos deja esto confundidos. Y la forma como explicamos esto, decimos, bueno, Dios de alguna manera contesta nuestras oraciones con un sí, ¿no? Y recibimos todo aquello por lo que hemos orado, o un no, porque Dios sabe qué es lo que más nos conviene y necesitamos. O en otras ocasiones su respuesta puede ser una espera, y esto tiene que ver con el tiempo propicio. Aunque muchas veces el tiempo de Dios es hoy, nosotros somos los que no estamos preparados para ejecutar la tarea. Y estas perspectivas en general son correctas, ¿no? Sin embargo, vale la pena ahondar un poco más en esto, porque algunas veces nuestras oraciones no son contestadas, ¿no? Y Jesús enseñó en su palabra que nos acerquemos a Dios desde tres aspectos. El primero, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios reconociéndolo como Padre. Lucas 11, del 1 y 2. Lucas 11, 1 y 2. Jesús nos enseña a acercarnos a Dios reconociéndolo como Padre. Padre mío que estás en los cielos. Es una buena oración, comiencen así su oración. Padre mío que está en los cielos. Te pone en posición de hijo para recibir, para orar, para tener intimidad con tu Padre. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿No? Aquí Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como Padre y ponernos en una posición de hijo. Padre mío que estás en los cielos. Padre mío que estás en los cielos, te bendigo, te alabo porque tú eres Dios. Pero te estás poniendo en una posición de hijo. Y aquí el Espíritu Santo revela la paternidad de Dios, ¿verdad? Que cura nuestras heridas, que nos consuela. Ponernos en una posición de hijo nos permite también pedirle a nuestro Padre, hacer peticiones, ¿verdad?, de oración. Y en la forma como vamos teniendo intimidad con Dios, vamos reconociendo el gran amor que nos tiene. Dios nos ama. Padre mío que estás en los cielos. El segundo, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como amigo. Lucas 11, del 5 al 6, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña a acercarnos en oración a Dios de tres maneras. La primera, como Padre. La segunda, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como amigo. Lucas 11, 5 y 6. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mi viaje y no tengo que ponerle delante? Suena un poco raro, ¿no? En el primer aspecto, ya vimos que Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como Padre, y aquí acercarnos a Dios como amigo. En esta parábola Jesús
muestra a un hombre que tiene un amigo que lo va a visitar, y ese amigo hay necesidad porque no tenía cómo ayudarlo, qué ofrecerle, y recurre a otro amigo en su ayuda. Nosotros somos los que no podemos ayudar, pero acudimos a nuestro amigo Jesús para ayuda. Esta posición es una posición de intercesión. Por un lado, estamos en una posición de padre, donde en nuestra relación con Él podemos pedirle, ¿verdad? Porque es una posición de padre a hijo. Aquí estamos intercediendo por otros, una posición de amigo. Estamos intercediendo por otras personas. Entonces, Jesús nos enseñó a acercarnos a Dios como padre, como amigo, pero también como juez, como acercarnos a Dios como el juez justo de toda la tierra. Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como juez. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Estamos hablando de un juez y de un adversario, ¿verdad? Hay una persona que requiere justicia porque tiene un adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, como esta viuda me es molesta, o sea, está insistiendo mucho, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no haría justicia? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Okay? En esta parábola, Jesús enseña sobre la oración, ¿verdad? Orar, orar, orar y no desmayar. Siempre debemos orar y no desmayar. Les dice también que había una viuda que se acercó a un juez injusto solicitando, ¿verdad?, justicia porque tenía un adversario. Y aquí nos está diciendo que Dios es un juez injusto. Eso no es lo que está queriendo decir Jesús en la parábola. Él estaba diciendo que si una viuda pudo obtener un veredicto, ¿no?, a su favor en contra de su adversario, ¿qué más podría o cuánto más podemos nosotros, sus hijos, comparecer ante el juez justo, Dios el juez justo de toda la tierra, y verlo pronunciando veredictos en nuestro nombre y a nuestro favor? Si un juez injusto pudo levantar un veredicto a favor de esta viuda contra su adversario, cuanto más nosotros, el cuerpo de Jesucristo, podemos comparecer hasta el juez, ante un juez, y recibir un veredicto a nuestro favor, ¿verdad? Pronunciando veredictos a nuestro favor. Entonces, en Lucas 11, Jesús nos enseña a acercarnos como Padre para pedir por nuestras propias necesidades. En Lucas 11 también nos enseña a acercarnos a Dios como amigo para interceder por las necesidades de los demás. Y en Lucas 18, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como un juez justo. Dios justo, el juez justo de toda la tierra. Y esto cuando enfrentamos un adversario, ¿verdad? Ok, entonces aquí estamos hablando de acercarnos a Dios como juez. Y si estamos hablando de un juez, debiera entonces haber un juzgado, un sistema de justicia, ¿no? Debería de haber un sistema de justicia que constituye el campo donde se ventilan todos los conflictos contra el adversario, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de un tribunal, de una corte, ¿estamos de acuerdo? Hay un juez en el cielo, entonces hay justicia o hay un sistema de justicia del cielo, hay una corte celestial. Y Satanás es nuestro adversario, ¿verdad? Y adversario significa en el original griego antidikos. Anti, contra, y dikos, nuestros derechos. Entonces, adversario significa contra nuestros derechos, es nuestro adversario. Está tratando de bloquear lo que por derecho nos corresponde. Satanás está buscando bloquear lo que hemos recibido por herencia, ¿verdad? Acusándonos en los tribunales del cielo.
Satanás, el diablo, el acusador, el mentiroso. Esta palabra de acusador en el griego es kategoros, que significa denunciante en un sistema jurídico, un demandante por ley. ¿Ok? Quiere decir que el acusador es alguien que presenta un caso en contra de nosotros en el sistema judicial del cielo. Presenta una queja, nos acusa, ¿verdad? El acusador reclama o presenta sus acusaciones en nuestra contra para negarnos lo que legítimamente nos corresponde, lo que hemos recibido por herencia, lo que hemos recibido por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Pero ¿qué utiliza como argumentos cuando va a la corte del cielo? ¿Qué argumentos utiliza nuestro adversario para acusarnos? Utiliza nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestra iniquidad y levanta casos contra nosotros buscando bloquear nuestras oraciones, ¿verdad? Que no tengan impacto, que no lleguen a las cortes celestiales. Entonces, la única manera de que Satanás pueda impedir que cumplamos nuestro llamado, la única forma en que Satanás pueda cumplir el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? La única forma en que Satanás pueda impedir que cumplamos nuestro destino es acusándonos en las cortes del cielo, como lo hizo con Pedro. Vamos a Lucas 22:31. Como lo hizo con Pedro. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedir, en este caso, significa demandar que te pongan en juicio. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha demandado que te ponga en juicio para zarandearte como a trigo. Satanás evidentemente conocía el potencial de Pedro, ¿verdad? Tenía conciencia del destino de Pedro. Sabía que si no lo detenía, iba a causar impacto en su propio reino, ¿verdad? Podía causar daños masivos y establecería el reino de Dios en la tierra, que es el objetivo de Dios, ¿verdad? Y nuestro objetivo. Y su estrategia para evitar que tuviera lo que está escrito era llevarlo ante un tribunal con una acusación por algunos temas, digamos, en la vida de Pedro, llevar acusación para poder, digamos, tener un veredicto a favor de Satanás y no a favor de Pedro, ¿verdad? Entonces, pero hay un tema aquí. Jesús fue a la corte por nosotros, ¿verdad? Jesús nos defendió y ahora podemos tener el destino que Dios ordenó para nosotros. Jesús, la sangre de Jesús derramada en la cruz, habla en los cortes celestiales y eso nos defiende y nos trae un veredicto a nuestro favor que nos permite lograr nuestro llamado, que nos permite cumplir el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Y nos permite responder cada una de las acusaciones del enemigo, silenciar al acusador a través de la sangre de Cristo Jesús que se presenta y clama en el tribunal y ver la plenitud de Dios en nuestra vida. Cada vez que ores, esto debe elevar tu nivel de emoción, tu nivel de expectativa cuando ores, que sepas que todos los casos que haya abierto el enemigo contra tuya han sido contestados y han sido desechados por la sangre de Cristo Jesús y orar con esa expectativa. Por la sangre de Cristo tenemos todo para cumplir nuestro llamado. Por la sangre de Cristo tenemos todo para cumplir el propósito por el cual fuimos creados y alcanzar nuestro destino. Por la sangre de Cristo Jesús tenemos todo para alcanzar nuestro destino. Ahora, ¿por qué es tan importante alcanzar nuestro destino? ¿No? Y seguramente aquí hay algunos de Dunamis, esto lo hemos comentado ahí, pero ¿por qué es tan importante que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo alcancemos nuestro destino? En la medida en la que cada uno de ustedes y yo cumplimos nuestro destino, cumplimos nuestro llamado y alcanzamos el propósito por el cual fuimos creados, en esa misma medida el propósito de Dios se manifiesta en la tierra. El propósito de Dios se manifiesta en la tierra. Entonces es muy importante que alcancemos nuestro destino, es muy importante que busquemos nuestro llamado, caminemos en nuestro llamado y cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. Esta iglesia busca equiparnos para que caminemos en nuestro llamado.
Esta iglesia busca equiparnos para que alcancemos nuestro destino, porque en esa medida el propósito de Dios se manifiesta en la tierra. ¿Qué quiere Satanás? Quiere que no cumplas tu propósito para que el propósito de Dios no se manifieste en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que está buscando Satanás. Ciertamente, si caminas en tu llamado y transitas por el propósito por el cual fuiste creado, durante tu vida vas a ser una persona feliz, llena, gozosa, vas a estar plena porque vas a estar caminando en tu llamado. Pero la parte más importante es que cumplas tu propósito para que el propósito de Dios se manifieste en la tierra. Esa es la parte más importante. Y esto nos debe mover para buscar nuestro propósito y cumplir nuestro llamado, ¿verdad? Apocalipsis 12, 10 al 12. Apocalipsis 12, del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, el que llevaba acusaciones, casos, ¿verdad?, en nuestra contra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando nos presentamos en un tribunal, hay muchas voces. Está la voz del juez, los abogados, están los testigos, están los colados, pero hay muchas voces. También hay voces en los tribunales celestiales, como se menciona en Hebreos 12, 24. Hebreos 12, 22 al 24. Hebreos 12, del 22 al 24. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, Hebreos 12, del 22 al 24, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a Dios el juez justo de toda la tierra, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo también habla, ¿verdad? La sangre de Cristo también habla. Entonces, vencemos al acusador por la sangre rociada de Cristo, esa sangre que habla en los tribunales a nuestro favor, ¿verdad? Esa sangre de Dios, que con esa sangre derramada en la cruz, Dios tiene el derecho legal de perdonarnos, ¿verdad? Tiene el derecho legal de escuchar nuestras oraciones. Y la legalidad es muy importante para Dios, ¿no? Y Él no puede quebrantarla. Recuerdo una vez que una persona se preguntaba por qué Dios no elimina a Satanás y lo echa del mundo, ¿ya? Todo el mundo contento. ¿Por qué Dios no elimina a Satanás? Se lo echa y lo saca del mundo. Bueno, sabemos que Dios le dio a Adán el derecho legal de sojuzgar y señorear sobre la tierra. Eso lo hizo Dios con Adán, ¿verdad? A él le dio el derecho legal de sojuzgar y señorear la tierra. Con su pecado, Adán entrega los derechos de la tierra a Satanás, ¿verdad? Y ahora él es el que tiene el derecho legal sobre la tierra, es Satanás. Y esto no lo va a quebrantar Dios, es un derecho legal. Es como si yo le regalo una casa a Jai, ¿verdad? Y Jai, amén, y Jai se la regala a Héctor, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo llegar con Héctor y decirle: Héctor, dame esa casa, ¿no? Ahora Héctor tiene el derecho legal sobre esa casa. Y aunque yo no estoy de acuerdo en que Jai le haya regalado la casa que yo le regalo a Jai, se la regala a Héctor, yo no estoy de acuerdo. De todas maneras, el derecho legal de esa casa hoy es de Héctor. Entonces, no puedo yo pedirle que me devuelva esa casa, ¿verdad? La legalidad es importante para Dios. Entonces, sabemos que la sangre de Cristo habla, ¿verdad? La sangre de Cristo habla. Pero ¿qué es lo que dice
la sangre de Jesús. Vamos a ver 4 puntos de lo que dice la sangre de Jesús. El punto 1, la sangre de Jesús habla de perdón. ¿Ok? Habla de perdón. La sangre de Jesús habla de perdón, ¿verdad?, en los juzgados del cielo, y le da a Dios el derecho legítimo de perdonar los pecados. Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento iban detrás del velo, esto lo hacían una vez al año, ¿no? Y lo que hacían lo hacían esto en el día de la expiación. Esparcían la sangre del cordero y el testimonio de esa sangre era administrado por el sumo sacerdote que estaba en este lugar santísimo, y le concedía a Dios Dios concedía el derecho legal al pueblo de Israel de cubrir sus pecados durante un año cuando el sumo sacerdote hacía este evento. Entonces, ¿qué sucedía? Dios le concedía al pueblo de Israel el derecho legal de cubrir sus pecados un año más. La buena noticia es que bajo el nuevo y mejor pacto en el que vivimos, tenemos un sumo sacerdote, Jesús. Él derramó su sangre por nosotros. Él ha esparcido su sangre, habla como testimonio ante las cortes del cielo. Mientras Satanás presenta casos y nos acusa de casos en las cortes celestiales, la sangre de Jesús habla a nuestro favor, ¿verdad? La sangre de Jesús habla en las cortes celestiales y tenemos al sumo sacerdote que intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces, esto le da a Dios el derecho legítimo no solo de cubrir nuestros pecados, sino de perdonarlos y eliminarlos por completo y para siempre. Entonces, la sangre de Jesús es un elemento legal que habla en nuestro nombre en los tribunales del cielo, ¿verdad? El punto 2, estamos viendo que la sangre de Jesús habla perdón. El punto 2, la sangre de Jesús atestigua contra las acusaciones de Satanás. ¿Qué hace Satanás? Acusar. ¿Qué hace Satanás? Acusarnos. La obra redentora de Jesús responde a cada acusación que el demonio levante contra nosotros en las cortes del cielo, ¿no? Entonces, a cada acusación que el enemigo levante contra nosotros en los tribunales del cielo, tenemos el derecho de contestarlas por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. Y no hay ninguna acusación que el enemigo pueda levantar, o sea, que llegue con un testimonio, una acusación delante de las cortes celestiales contra los hijos de Dios, que la sangre de Cristo no pueda contestar, ¿verdad? Entonces, la sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo habla de perdón. La sangre de Cristo atestigua contra las acusaciones de Satanás. La sangre de Cristo es un testimonio, ¿verdad?, que en los tribunales celestiales habla a nuestro favor. Punto 3, la sangre de Cristo Jesús habla de la naturaleza fiel y legal de Jesús. Para que la sangre responda a nuestras acusaciones, tenemos que hacer algunos pasos que están en 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Observemos que habla de que Él es fiel, dice Él es fiel, habla de su naturaleza para mantener el pacto, y justo habla de su naturaleza legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Cuando cometemos un error, una transgresión, un pecado, una desobediencia, tenemos que ponernos a cuentas con Dios muy rápido, hacerlo muy rápido. Necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos y pedir ayuda de Dios para no volver a caer. Esto es muy importante. De no hacer esto, se van a levantar casos contra nosotros, ¿verdad? Van a acusaciones en los tribunales del cielo y, digamos, donde Satanás tendrá el derecho legal de zarandearnos. Pero si hacemos esto, ¿verdad?, nos ponemos a cuentas con Dios muy rápido, activamos en el reino, digamos, de Dios, en el reino legal en que Dios opera, para que la sangre de Cristo Jesús pueda hablar en nuestro nombre. La sangre de Cristo Jesús abra en los tribunales, pero necesitamos, antes de comenzar a orar o antes de reprender a Satanás, necesitamos ponernos a cuentas con Dios rápido. Necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle a Dios que nos ayude
para no volver a caer. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando yo hago esto, confieso mis pecados, me arrepiento, le pido a Dios ayuda para no volver a caer, lo que estoy haciendo es ponerme de acuerdo con el testimonio de la sangre de Cristo que está en las cortes celestiales, ¿verdad? Estamos poniéndonos de acuerdo y el acusador es silenciado, ¿no? Es silenciado porque estamos poniéndonos de acuerdo con la sangre poderosa de Cristo Jesús que clama por nosotros en las cortes celestiales. Entonces, el caso que levanta en contra de nosotros, ¿verdad?, pierde valor y el acusador que está buscando la forma de que no cumplamos nuestro propósito es silenciado. Ya no tiene derecho legal de zarandearnos, ya no, perdió el derecho. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo con la sangre de Cristo Jesús. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos a Dios ayuda para no volver a caer, ¿verdad? Entonces, y le estamos dando el derecho legal a Dios, ¿verdad? Le estamos dando derecho legal a Dios, el juez justo de toda la tierra. Le estamos dando el derecho legal de rendir veredictos desde su trono a nuestro favor y de acuerdo con su propósito. O sea, el hecho de que Él rinde veredictos al cuerpo de Cristo son a nuestro favor, pero también buscan que se ejecute el propósito de Dios en la tierra. Por eso es tan importante ponernos a cuentas con Dios rápido, antes de que se levanten, digamos, acusaciones en nuestra contra, que le den el derecho legal a Satanás de zarandearnos y pasemos por un periodo complicado, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros le damos a Dios el derecho legal también de tener control de nuestra vida, se lo tenemos que dar. Antes de buscar a Dios en oración como Padre para solicitar nuestras peticiones, antes de reprender a Satanás, el diablo, nuestro adversario, el acusador de los hermanos, antes de comenzar a reprenderlo en el nombre de Jesús, declarando que está bajo nuestros pies, declarando que no tiene suerte ni parte en nuestra vida, ni en la vida de nuestros hijos, ni en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestra empresa, no tiene suerte ni parte en nuestra iglesia, ni con nuestros pastores, no tiene suerte ni parte en este país. Antes de hacer eso, necesitamos entrar a las cortes celestiales, necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, pedir a Dios que nos ayude para no caer y de esta manera ponernos de acuerdo con la sangre de Cristo Jesús y que todas las acusaciones del enemigo sean eliminadas, ¿verdad?, en las cortes celestiales. Y de esta manera conceder a Dios el derecho legal de dar un veredicto a nuestro favor y tener y alcanzar el destino por el cual fuimos nosotros creados. Y una vez que tengamos el veredicto de Dios, podemos reprender al enemigo. Ya tenemos un veredicto, ya sabemos que los veredictos son a nuestro favor y cumplen el propósito de Dios. Estamos en perfectas condiciones para orar a Dios y buscarlo como Padre, o para reprender al diablo, para reprender al enemigo. Ya ninguna acusación está vigente, perdieron valor y el enemigo es acusado, ¿ok? Entonces, la sangre de Jesús habla de perdón, ¿verdad? La sangre de Jesús atestigua contra las acusaciones de Satanás y la sangre de Jesús habla de su naturaleza fiel y legal de Jesús. Aquí necesitamos hacer algo, ¿verdad?, para ponernos de acuerdo con la sangre de Jesús que habla por nosotros en las cortes celestiales. Ya vimos que tenemos que hacer algo. Y el punto 4, estamos viendo que la sangre de Jesús también habla de su pasión. La sangre de Jesús habla de su pasión. La sangre no solo perdona, la sangre no solo protege, sino la sangre de Jesús también habla de su propósito. Él vino a la cruz a morir, que tenía un propósito. Jesús, cuando vino a la tierra, tenía un propósito. Fue creado también, no fue creado. Jesús vino a la tierra con un propósito que se llevaría a cabo y Él fue obediente a lo sumo. Entonces, cuando comenzamos a escuchar lo que tiene que decir el Espíritu Santo, se agitará, digamos, la pasión en nosotros de buscar nuestro llamado, ¿verdad?, y estar de acuerdo con la sangre de Jesús, y diremos: Señor, que se haga realidad en mi vida y en el mundo todo lo que ofreciste en la cruz. O sea, es decir, Jesús, también la sangre de Jesús habla de su propósito, que se cumpla el propósito de Dios en la tierra, ¿verdad? Y nosotros, cuando tengamos en nuestro caminar con Dios, escuchemos al Espíritu Santo
para encontrar nuestro llamado y decir, Señor, que se haga realidad en mi vida y en el mundo entero, todo por lo que ofreciste tu vida. ¿Okay? Entonces ya vimos que es importante que nos pongamos de acuerdo con la sangre de Cristo en las cortes celestiales para acabar con las acusaciones del enemigo. Pero también hay una parte muy importante. Según como caminamos o nos comportamos en santidad delante del Señor, aumentamos en autoridad en los tribunales del cielo, ¿verdad? Cuando vivimos de una manera digna de Él, el cielo nos reconoce, ¿verdad? Cuando somos dignos de Jesús, el cielo nos reconoce, el cielo sabe quiénes somos. Recordemos que por su gracia me salva de mi pecado, ¿verdad? Por su gracia me salva de todo pecado, ¿verdad? Y nos perdona, nos ha perdonado, nos perdona nuestros errores como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, como hijo de Dios, ¿verdad? Perdona esas palabras ociosas que hemos dicho, ¿verdad? Hay muchas palabras ociosas que también el enemigo utiliza para levantar casos en las cortes celestiales. Esas palabras que aparentemente no son maldiciones o no suenan como maldiciones y que a veces soltamos, y principalmente los padres con sus hijos. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos y esta palabra es para mí. O sea, los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. A veces soltamos palabras sobre nuestros hijos y quizá no sean las mejores. Esas palabras ociosas las toma el enemigo para presentar casos en el cielo y decir, miren, este hombre que tiene autoridad sobre su hijo está hablando esto. Y ese testimonio del padre lo presenta Satanás como un caso en contra de nosotros, en contra de nuestros hijos. Entonces, es importante que pongamos de acuerdo, como hemos comentado, con la sangre de Cristo Jesús que clama e intercede con nosotros, con Jesús como el sumo sacerdote en las cortes celestiales, pero es importante también que caminemos, tengamos una vida digna de Él para que seamos reconocidos en el cielo. Tito 2, del 11 al 12. Tito 2, del 11 al 12. La gracia me salva de mi pecado, ¿verdad? Pero también la gracia me da el poder para no vivir en pecado. Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia me salva de mi pecado, pero también me da el poder para no vivir en pecado. La gracia me salva de mi pecado, pero me da el poder para no vivir en pecado. Hay un tribunal en el cual podemos operar como creyentes. Es un tribunal que es accesible a todos nosotros. Es el trono de la gracia, ¿verdad? Es el trono de la gracia. Hebreos 4, 14 al 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos sin miedo al trono de Dios, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces vemos en Hebreos 4:14 que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, ¿verdad? Quien está delante de nosotros o está delante de este trono, ¿verdad? A nuestro favor. Está en este tribunal a nuestro favor. La posición del sumo sacerdote es una posición legal del trono. Él está delante de este trono de gracia ofreciendo su propia sangre, ¿no? Haciendo una analogía con lo que hacían en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, digamos, gestionando, administrando la sangre del Cordero. Aquí Jesús, como el sumo sacerdote, ofrece su propia sangre para que Dios tenga el derecho legal de bendecirnos,
O sea, por la sangre de Cristo Jesús legalmente somos bendecidos. ¿Ya? Y no debemos de tener temor de venir a este trono, gracias a la posición que tiene Jesús como sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. La sangre de Jesús está hablando a favor nuestro en las cortes celestiales. Todo aquello con lo que tratamos a nivel personal, todo aquello que tratamos a nivel de negocios, profesional o a nivel familiar, podemos llevarlo al trono de la gracia. Ante este trono, ante este tribunal, podemos obtener misericordia y encontrar gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad, ¿verdad? Podemos encontrar gracia y protección para ayudarnos en tiempos difíciles, en tiempos turbulentos, ¿verdad? Podemos encontrar gracia y protección contra infecciones y enfermedades como el COVID-19. No hay temor. Tenemos la gracia y protección de Jesucristo. Ahora, Jesús de manera legal ha derrocado a los poderes de las tinieblas. Su sangre derramada en la cruz legalmente derrocó a las tinieblas, y su obediencia, ¿verdad? Un cordero sin mancha que derrama su sangre en la cruz, no pudieron impedir que ocupara su lugar de sumo sacerdote. Fue obediente hasta la muerte y eso le permitió tomar su lugar legal como sumo sacerdote. Entonces es nuestra tarea como iglesia ejecutar y administrar este juicio en la tierra. Es nuestra tarea como iglesia buscar cumplir el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Sin temor de acercarnos al trono de la gracia. En Colosenses 2, del 13 al 15, nos muestra la palabra, la posición legal que Dios nos ha dado. Colosenses 2, del 13 al 15. Claramente habla estos versículos del despojamiento de la posición previa de los poderes de las tinieblas. Y ahora se nos ha dado, por la habla de Jesús, una posición legal desde la cual podemos operar. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando todas las acusaciones que se habían levantado en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los despojó, y él pudo tomar la posición de sumo sacerdote, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Entonces, no dejemos de orar reconociendo a Dios como juez. Es nuestro Padre, es nuestro Señor, pero también es un Dios como juez, es Dios juez. Es el Dios, el juez justo de toda la tierra. No dejemos de orar reconociéndolo como juez, el juez justo de toda la tierra, pidiendo que si hay algo en cada uno de nosotros que le desagrade a Dios, que nos perdone, nos limpie por la sangre de Cristo Jesús, reconociendo cada acusación en nuestra contra, y cualquier acta que hable en nuestra contra sea quitada del camino por la sangre de Cristo Jesús, por esa sangre que intercede por nosotros en las cortes celestiales, ¿verdad? Y que nuestras oraciones sean selladas y se vuelvan realidad, ¿verdad? Para que podamos así cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que podamos cumplir nuestro llamado, que podamos cumplir y alcanzar nuestro destino. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, venimos humildemente ante ti, te reconocemos como el Dios juez justo de toda la tierra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos creyendo en tu palabra
y creyendo que esta palabra se ha hecho carne en ellos, que saben con certeza que las actas que habían sido levantadas en las cortes celestiales contra ellos han sido quitadas del camino y removidas por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Y ahora están listos para cumplir su llamado, están listos para cumplir el propósito por el cual fueron creados, están listos para alcanzar su destino en el nombre de Jesús. Amén.